Hola, hola, mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén súper bien el día de hoy, porque hoy tenemos un bombazo, una noticia que ha sacudido las redes sociales y a todos los fans de nuestras estrellas turcas favoritas. ¿Se acuerdan de Demet Özdemir y Can Yaman? Sí, de ellos mismos. La pareja que conquistó a medio mundo con su química en Erkenci y que siempre está dando de qué hablar. Bueno, pues agárrense porque lo que pasó en pleno directo les va a dejar con la boca abierta. Imaginen la escena: Demet Özdemir, radiante como siempre, está en medio de una entrevista compartiendo detalles de su vida, sus proyectos, quizás hasta alguna anécdota jugosa, cuando de repente ¡zas! La voz de Can Yaman interrumpe todo. No se alarmen, no es que se haya colado en su casa ni nada por el estilo, pero sí su voz apareció de la nada y causó un revuelo impresionante. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué dijo Can? ¿Cuál fue la reacción de Demet? Pues quédense conmigo porque les voy a contar todos los detalles de este momentazo que tiene a todos preguntándose si hay algo más entre estos dos. Y antes de empezar a desgranar este misterio, no olviden, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola noticia del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Así que, ¿cómo se dio todo este embrollo? Resulta que Demet Özdemir estaba participando en un evento, creo que era un evento de moda o una entrega de premios, algo así importante donde ella era una de las invitadas destacadas. Estaba súper profesional, respondiendo a las preguntas de los periodistas, sonriendo, luciendo espectacular como siempre lo hace. La entrevista fluía con normalidad, hablando de sus próximos proyectos, de lo feliz que está con su carrera, y hasta se le veía muy relajada, compartiendo algunos de sus pensamientos más personales. Estaba en su salsa, demostrando por qué es una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía, con esa elegancia innata que la caracteriza y esa luz propia que irradia en cada aparición pública. Los flashes de las cámaras no dejaban de disparar, inmortalizando cada gesto, cada sonrisa, cada palabra que salía de sus labios. Y de repente, justo cuando estaba en medio de una frase, con esa dulzura que la caracteriza, se escuchó una voz. Una voz inconfundible. La voz de Can Yaman. Fue un sonido que rompió el aire, un murmullo que al principio pareció venir de la nada. Un sonido que, para los oídos entrenados de los fans de esta icónica pareja, fue instantáneamente reconocible. No era un sonido ambiental, ni el murmullo de la multitud, sino una voz clara, con ese timbre particular que tanto hemos llegado a conocer y amar. Claro, al principio fue un momento de confusión para todos los presentes, y sobre todo para Demet. La periodista que la estaba entrevistando también se quedó un poco perpleja, con esa expresión de sorpresa que solemos ver en las películas cuando algo inesperado ocurre. Su mirada se dirigió a Demet, buscando una explicación. Y la propia Demet, pues imagínense, se detuvo en seco con una expresión de sorpresa que seguramente se vio en todas las cámaras. Sus ojos se abrieron un poco más, su sonrisa se desdibujó por un instante, reemplazada por una mezcla de incredulidad y desconcierto. No se sabía de dónde venía esa voz. ¿Estaba Can ahí cerca? ¿Le estaban mandando un mensaje? ¿Era una grabación? Todas las especulaciones volaron por el aire en cuestión de segundos. La curiosidad se disparó en ese instante, creando una tensión palpable en el ambiente. La entrevista, que hasta ese momento fluía con la calma y la profesionalidad habitual, se detuvo en seco, dando paso a un torbellino de preguntas no formuladas pero sí sentidas por todos los que estaban presentes y, por supuesto, por los miles de seguidores que estaban viendo la transmisión en directo o que luego la verían en diferido. Y aquí viene lo interesante. Al parecer, la voz de Can Yaman no fue una intervención directa y planeada para interrumpirla, sino que, según lo que se ha comentado y lo que se pudo escuchar en los vídeos que se viralizaron, se trataba de una llamada telefónica. Sí, una llamada. Can, de alguna manera, la llamó en ese preciso momento, y por algún motivo que todavía no está del todo claro, el sonido del teléfono de Demet, o quizás una notificación de llamada con un tono personalizado que sonaba a voz de Can, se escuchó a través de los micrófonos. Imaginen el caos y la emoción en ese instante. Un tono de llamada personalizado con la voz de Can Yaman. ¿Quién no se sorprendería? Es como si el destino hubiera decidido jugarles una pasada, un guiño del universo que desató la imaginación de miles de personas. Los micrófonos, que estaban diseñados para captar cada palabra de la entrevista,
captaron también este inesperado sonido, amplificándolo para que todos pudieran escucharlo. Lo más divertido y a la vez intrigante de todo esto fue la reacción de Demet Özdemir. Ella, con esa naturalidad que la define, lejos de molestarse o de quedarse paralizada, soltó una carcajada. Sí, Sir se rió. Y no una risa cualquiera, sino una de esas risas contagiosas que hacen que te contagies de su alegría. Una risa que nació de la sorpresa, quizás de un ligero rubor, pero sobre todo de la genuina diversión ante la peculiar circunstancia. Parecía un poco avergonzada, quizás con las manos llevándose a la cara en un gesto de no puedo creerlo, pero sobre todo, se notaba que le hizo gracia la coincidencia. La periodista, que también se recuperó del susto inicial y entendió que se trataba de un momento de humor, no desaprovechó la oportunidad y, con una sonrisa, le preguntó directamente sobre la llamada, intentando indagar un poco más en el misterio. Y ahí es donde la cosa se pone más jugosa. Demet, entre risas, tuvo que explicar la situación. Lo que dijo, o al menos lo que se pudo interpretar de sus palabras, es que era su amigo Can Yaman. Y aquí viene el detalle crucial, el que ha encendido las alarmas de todos los fans, amigo. Bueno, para muchos, la relación entre Demet y Can siempre ha sido mucho más que una simple amistad. Después de interpretar a una de las parejas más queridas de la televisión turca, y de haber tenido una relación real en el pasado, muchos esperan secretamente que vuelvan a estar juntos. Así que escucharla decir amigo en ese contexto, con esa sonrisa pícara que se asomaba entre sus carcajadas y ese brillo en los ojos, dejó a muchos pensando. La forma en que pronunció la palabra amigo con un deje de picardía, invitaba a la interpretación. La periodista, por supuesto, insistió un poco con esa astucia característica de los reporteros, preguntando si era una llamada importante, o si Can quería algo en particular, intentando sacarle alguna información más jugosa. Y Demet, con su habitual elegancia y un toque de misterio, respondió algo así como que ya le respondería, y que no era nada importante en ese momento, o que era algo que podían resolver más tarde. La verdad es que mantuvo la calma, gestionando la situación con maestría, pero su expresión facial, esa chispa en sus ojos, y la manera en que su risa se mezclaba con un ligero nerviosismo, dio a entender que sí había una conexión especial, aunque ella prefiera mantenerlo en el ámbito de la amistad, por ahora. Era la típica respuesta que no responde nada pero lo dice todo para aquellos que saben leer entre líneas. Este incidente, como era de esperar, se hizo viral en cuestión de horas. Los vídeos de ese momento inundaron las redes sociales, y los fans de la pareja se volvieron locos. Los comentarios no se hicieron esperar, inundando cada publicación y cada hilo de conversación. Están juntos de nuevo, se nota que todavía hay algo, su química es innegable, vivan los Candem. La etiqueta almohadilla Candem se disparó, convirtiéndose en tendencia mundial en Twitter y otras plataformas. Y es que a pesar de que ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales, el cariño y la admiración mutua entre ellos es algo que todo el mundo puede ver, incluso años después de su relación. Siempre se han expresado respeto y afecto el uno por el otro, incluso después de su ruptura, y eso es algo que los fans valoran enormemente. Y es precisamente esa historia la que hace que este tipo de anécdotas sean tan comentadas y generen tanta expectación. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus en 2018 y su química en pantalla fue tan explosiva, tan palpable, que traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno. La historia de amor de Sanem y Can enamoró a millones de espectadores en todo el mundo, y los rumores de un romance entre los actores comenzaron casi de inmediato. Las entrevistas conjuntas, las miradas cómplices, los gestos de cercanía, todo alimentaba las esperanzas de los fans. Aunque al principio lo negaron, o al menos intentaron mantener su relación en privado, tiempo después confirmaron que habían tenido una relación. Fue un romance intenso, seguido de cerca por los medios y los fans, con momentos de mucha felicidad pero que lamentablemente llegó a su fin. Sin embargo, a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y profesional. Se les ha visto en eventos, se han comentado mutuamente en redes sociales, y siempre hay esa pregunta en el aire, esa esperanza latente en el corazón de muchos fans, ¿podrían darse una segunda oportunidad? La vida da muchas vueltas, y la conexión que demostraron en su momento fue tan fuerte que es difícil para el público olvidar. Este incidente de la llamada en directo sin duda ha reavivado esas esperanzas y ha puesto a todos a especular sobre el estado actual de su relación, haciendo que miles de personas se pregunten si este fue un simple llamado de amistad o un indicio de algo más profundo.
Ahora, ¿qué podemos interpretar de todo esto? Por un lado, con acento la versión oficial, la que nos ofrecen ellos, son amigos, se llaman, se apoyan profesional y personalmente. Y es totalmente válido, todos tenemos derecho a nuestras amistades y a mantener relaciones sanas con personas con las que compartimos experiencias importantes. Pero por otro lado, está la magia de la televisión, la química que crearon en Erkencicus, y la fuerte conexión que los fans perciben. Cuando una pareja de actores genera tanta empatía y tanto amor en el público, es difícil para la gente dejar de creer en una posible reconciliación, en que esos sentimientos que vimos en pantalla también existieron fuera de ella y quizás aún persisten. Lo que sí está claro es que este pequeño incidente, esta llamada inesperada, ha demostrado una vez más el poder de conexión que tienen Demet Özdemir y Can Yaman con su audiencia. Su popularidad sigue intacta, su base de fans es leal y apasionada, y cualquier cosa que hagan, por pequeña que sea, se convierte en noticia y genera debate. Y eso es fantástico para ellos, que se mantienen en el ojo público y siguen siendo relevantes, y para nosotros, que disfrutamos de seguir sus vidas y especular sobre sus historias. Además, pensemos en lo que significa para ellos. En medio de agendas apretadas, de proyectos individuales que los llevan por todo el mundo, de la constante exposición mediática y la presión de las redes sociales, poder mantener una relación de amistad sólida y de apoyo mutuo con alguien con quien compartiste tanto en lo profesional como en lo personal, es algo muy valioso. Es un refugio, un punto de conexión en un mundo que a veces puede ser solitario. Y si de esa amistad, o de esa conexión especial que todos percibimos, surge algo más, pues bien por ellos. El amor y la conexión no siempre siguen los guiones preestablecidos. Este tipo de momentos son los que nos recuerdan por qué amamos el mundo del espectáculo, ¿verdad? Es esa mezcla de drama, de comedia, de romance y de sorpresas que nos mantiene pegados a las pantallas, a las redes sociales, a las revistas. Y en este caso, la sorpresa vino de la mano de una voz familiar, interrumpiendo un momento profesional y provocando un torbellino de emociones y especulaciones que han mantenido a los fans en vilo. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman. Si realmente están volviendo a tener una relación, si están explorando esa conexión que todos sentimos, o si simplemente son buenos amigos que se tienen mucho cariño y se apoyan en sus carreras, lo sabremos con el tiempo. La verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde. Lo que sí podemos asegurar es que este incidente ha sido un tema de conversación principal en las últimas horas, y seguramente lo será por un tiempo más, alimentando los rumores y las esperanzas de los seguidores más acérrimos de esta pareja. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta pequeña dosis de chismes del corazón y del espectáculo. Espero que les haya gustado tanto como a mí desgranar este misterio, analizar cada detalle y sumergirnos en las profundidades de las especulaciones. Demet Özdemir, en pleno directo, interrumpida por la voz de Can Yaman. Un momento que ha dado para mucho y que, sin duda, se quedará en la memoria de muchos, tanto por lo insólito como por lo que representa para la historia de esta querida pareja. En resumen, hemos hablado de cómo ocurrió la interrupción, de la sorprendente y divertida reacción de Demet, de las especulaciones que ha generado esta llamada inesperada y de la rica historia que une a estos dos grandes actores turcos. Ha sido un episodio que demuestra la fuerte conexión que siguen teniendo, la química que trasciende las pantallas y el cariño que les tienen sus fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que más valoramos aquí, su atención y su participación activa son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que hay algo más entre Demet y Can, más allá de la amistad? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto televisivo? Déjenme sus comentarios abajo o los leo todos. Su opinión es fundamental para nosotros y abre nuevas líneas de discusión. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa, les ha mantenido al borde del asiento o simplemente les ha informado de las últimas novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta
A la próxima.